Segunda parte, segundo segmento del capítulo El retorno de los mártires del curso bíblico de 36 lecciones a las puertas del cielo. Y vamos para la pregunta número 3. Pregunta número 3. Al ser conscientes de que si cumplimos los requisitos de Apocalipsis 24, son 5 requisitos: tener el testimonio de Jesús, tener la Biblia. Tercero, no adorar a la bestia. Cuarto, no adorar su imagen. Quinto, no recibir la marca ni en la frente ni en las manos. Muy bien, vuelvo y repito la pregunta número 3. Observa que esto solo se puede aplicar a adventistas del séptimo día. Al ser conscientes de que si cumplimos los requisitos de Apocalipsis 24, somos candidatos para morir como mártires en la última persecución, ¿cuáles son algunas de las lecciones, y puedes acrecentar ahí reflexiones, que debemos aprender ahora? Primera de Pedro 4, 2, 12, 13. Yo quiero leer primero el texto bíblico. Abre allí tu Biblia, por favor. Vamos a leer el texto bíblico primero. Dice, Primera de Pedro 12 y 13, ¿ya lo tienes? Voy a leerlo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Habrá algún otro momento de la historia donde estas reflexiones y lecciones son más revelantes que en este momento de la historia? No. Si hay algún momento de la historia en que esto es más que aplicable, es este momento de la historia de la iglesia cristiana, de la experiencia de los hijos de Dios. Muy bien, vamos a leer entonces la respuesta. ¿Cuáles son esas reflexiones? Bueno, aquí yo quiero destacar al menos tres. Primera, con la letra A, que el martirio no debe ser para nosotros algo extraño y mucho menos una sorpresa. Segunda, que debemos gozarnos por haber sido hallados dignos de ser participantes de los padecimientos de Cristo, de Jesús. Y tercera, que en la gloria el haber sufrido por causa de Jesús nos será motivo de gozo y alegría. Los mártires tendrán varias distinciones especiales en la vida futura, en la vida eterna. Ya vamos a mencionar en los estudios que estamos haciendo algunas de esas distinciones que el Señor nos dará. Si tú llegas a ser mártir o si yo llego a serlo, bueno, no lo sé, Dios lo sabe. Vamos pues para la pregunta número 4. ¿Cuál es uno de los títulos que el testimonio de Jesús registra para Cristo? Mucha atención. El mártir de los mártires, el mártir más importante es Jesús. Él fue un mártir y sí que lo fue. Y tenemos que destacar en este momento ese mártir y aprender algunas lecciones y hacer algunas reflexiones acerca de su martirio. Entre otras cosas, porque acabamos de leer que debemos gozarnos por haber sido hallados dignos de ser participantes de los padecimientos de Jesús. Entonces vamos a aprender un poco del mártir de los mártires, nuestro Salvador, y nos salvó con el martirio. Vamos entonces a leer de el testimonio de Jesús, número 4. Esto es del testimonio de Jesús.
hemos de recordar siempre que el objeto de la obra misionera médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario, el ministerio de curación. Mártir con M mayúscula. Aparte de la enseñanza específica, directa y clara que se le está dando aquí a los enfermeros y a los médicos y a todos aquellos que tratan con los enfermos y que son adventistas del séptimo día y que creen y practican lo que dice este libro, el Ministerio de Curación, el Ministerio Médico, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, la Temperancia, Consejo sobre Salud, etcétera, de que hay que llevar a esos enfermos a Jesús para que coloquen sus pecados sobre este mártir. Aquí en este registro tenemos esa expresión en el espíritu de profecía acerca de Jesús, ese título que es mártir del Calvario, y yo lo subrayé. Vamos para la quinta pregunta. Quinta pregunta. ¿Cuándo se predijo que Jesús sería el mártir del Calvario? Bueno, la respuesta está en Génesis 3:15. Yo quiero leer la respuesta de una vez. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, les fue anunciado que Jesús salvaría a la raza humana entregando su vida para morir como un mártir. Muy bien, léelo conmigo, Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a incluir el 14 para contextualizar. ¿Está bien? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, él está hablando al diablo, y también aquí hay una maldición para el animal que el diablo utilizó para camuflarse. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recuerda que le está hablando a Satanás y le dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, la iglesia, y entre su simiente, hay unas versiones que dice entre su descendiente y la simiente suya, entre tu simiente y la simiente suya. Algunas Biblias, refiriéndose a esa simiente de la mujer, usan la palabra tu descendiente. Y ese descendiente es Jesús. Y dice cuál sería la gran consecuencia terrible de esa enemistad. Dice aquí, esta te herirá en la cabeza. El descendiente de la iglesia, que nacería en el seno de la iglesia, que heriría en la cabeza, le ocasionaría una herida mortal a Satanás en su cabeza, porque eso se lo está diciendo Dios a Satanás, fue el mártir del Calvario. Solo que esto lo estamos escuchando aquí de labios del propio Jesús, dicho después de que Adán y Eva pecaron, cuando estaban en el proceso judicial. Eso es parte del proceso que ellos pasaron. Y esto Jesús lo dijo a oídos de Adán y Eva. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Es una referencia a cómo Satanás lograría asesinar al Hijo de Dios. Pero Jesús pagó en esa cruz por todos nuestros pecados después de haber vivido una vida sin nunca pecar, demostrando así que podemos vivir en obediencia en un cuerpo con una naturaleza pecaminosa caída, y así como Él lo logró, tú lo puedes lograr, yo también lo puedo lograr. Muy bien, y vamos para la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Cómo registra la Biblia que Jesús sufriría y moriría como un mártir? Isaías 52:14 a 53:12. Respuesta:
prediciendo en forma conmovedora y muy explícita sus sufrimientos y su martirio. Primero vamos a leer Isaías 52:14 al 53:12. Este capítulo de Isaías, especialmente el 53, es el campeón de ganador de almas judías para el cristianismo. Muchos de los judíos que se han convertido al cristianismo se han convertido gracias a este capítulo 53 de Isaías, pero vamos a leer desde el 52:14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús era de una hermosura maravillosa, el Jesús humano que estuvo aquí entre nosotros. Y aquí se nos está diciendo que su hermosura fue desfigurada. En primer lugar, en la agonía del Getsemaní. Bueno, también sufrió mucho físicamente, quedó muy diferente. Eso nos lo indica el capítulo en las bodas de Caná del deseado de todas las gentes. Jesús había quedado muy demacrado después de los 40 días de ayuno, pero también por causa de los sufrimientos y las torturas que padeció en los 7 tribunales por los cuales pasó en la madrugada del jueves y el viernes casi hasta mediodía. Dice, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones, y esto sí que ha asombrado a millones de seres humanos, todo lo que estoy leyendo aquí. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca, nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, Recuerda que esto es en el contexto de la agonía terrible que sufrió en el Getsemaní y de las torturas, los puñetazos, le colocaban una capucha y le golpeaban con una vara en el rostro, la corona de espinas, etc. Y sigue diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Si tú lees el capítulo del Calvario, y el capítulo ante Anás y Caifás, y el capítulo en el tribunal de Pilato, del deseado de todas las gentes, tú verás allí que Jesús, ante las acusaciones y las injurias y las burlas y los ridículos y los escarnios, él no respondía nada, no decía nada. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él fue crucificado en medio de 2 impíos, 2 malhechores, y José de Arimatea, un hombre muy rico que había labrado una tumba para él, que creía en Jesús. Ese José de Arimatea cedió su tumba para Jesús, porque Jesús tenía que tener el funeral de un monarca, junto con la ayuda
de Nicodemo y Juan, que estuvo allí, descendieron el cuerpo de Jesús de la cruz. Y por cierto, nos dice la Biblia que Nicodemo había traído un compuesto para embalsamar el cuerpo de Jesús, de mirras, aloes, etcétera, para embalsamar el cuerpo de Jesús, que pesaba como 40 libras, y eso era carísimo. Funeral de monarca, se cumplió porque Él es el monarca del universo, se cumplió la profecía al pie de la letra. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y sí que hizo la voluntad de Jehová. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Jesús se hizo pecado, se hizo maldición, pero nunca cometió ningún pecado, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Qué maravillosa descripción de cómo Jesús iría a sufrir ese martirio terrible. Y si tú quieres más detalles, lee los capítulos ante Anás y Caifás, ante Pilato, en el tribunal de Pilato y el Calvario, para que tengas una mejor idea y comprendas mejor el martirio del mártir de los mártires, tu Salvador. Vamos pues a escuchar el testimonio de Jesús. Entre tanta información que tenemos acerca del martirio de Jesús, esta información específica es del deseado de todas las gentes de la página 16, el párrafo 3. Yo quiero que tú la leas con tus ojos. Vamos a leerla. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Quién era el que merecía esos puñetazos, esas bofetadas, esos escupitazos que le dieron en el rostro? ¿Quién merecía esa corona de espinas? ¿Quién era el que merecía que le golpeasen esa corona con una caña y que le golpeasen el rostro después de ponerle una capucha? Y que fuese azotado y molido y torturado. Cuando leemos aquí, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, el testimonio de Jesús nos está diciendo que esa es la forma en que nosotros merecemos ser tratados por nuestros pecados. Pero Él fue tratado así con el objetivo de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Aquí está la parte linda. ¿Cómo merece ser tratado Jesús? Como hijo de Dios. Y así un día tú vas a ser tratado allá en el cielo. Cuando tú lees en Juan capítulo 14, versículo 6, de labios de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué significa que un día tú llegarás a la presencia del Padre? Que tú te vas a unir con tu Padre celestial, el que te dio la vida, la existencia. Imagínate esa gloria y vas a ser tratado como hijo de Dios en el cielo y por toda la eternidad. Para ser tratado de esa manera, Jesús sufrió toda esa tortura y escarnio y humillación y la crucifixión y la muerte más cruel. Escucha lo que dice. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Volvemos a Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres, adventista del séptimo día, la gran mayoría por lo menos,
que compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ya dijimos, y lo hemos repetido varias veces, que la justicia de Cristo y el carácter de Cristo está simbolizado por esas vestiduras blancas. Es de la única manera como tú puedes ser llamado por Dios justo o justificado por la justicia de Cristo. Pero nosotros no participamos en esa justicia porque somos injustos, pero Él nos la regala gratis. Ahora, para poder hacer eso, Él fue condenado por nuestros pecados en los cuales no había participado. Y dice más, Él sufrió la muerte nuestra. Y se me olvidó que yo quiero que tú también leas, a fin de que nosotros pudiésemos, mucha atención a esta partecita. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos con el objetivo de que un día pudiésemos recibir la vida de Él. ¿Qué merecía Él, ya que Él nunca pecó? Cuando se presentó allá delante de su Padre, al final de su vida que fue programada para estar aquí en la tierra, no tenía una mancha, una arruga en su carácter. Nunca cometió pecado, ni tuvo jamás ni siquiera un mal pensamiento, ni siquiera un suspiro de impaciencia, porque eso es pecado. ¿Qué merecía? La vida. Pero Él renunció a esa vida para regalártela a ti y a mí. Imagínate una cosa de esas. Es de eso que está hablando aquí. Pero ¿a qué costo te puede dar Él esa vida que Él merecía? Obviamente que es tácito y está implícito que al darte esa vida, cuando un día tú estés la vida de Jesús, la vida que Él merecía, que es la vida eterna, cuando tú recibas esa vida eterna ya glorificado en la presencia del Padre, tú estarás entendiendo, va a quedar más claro que nunca en tu mente, que esa vida eterna, esa vida maravillosa, es el mayor regalo que Dios te puede dar para que puedas llegar a la presencia del Padre. Pero era la vida que Jesús merecía y allí va a estar bien claro en tu mente que eso costó a Jesús el tener que sufrir y padecer la muerte que nosotros merecíamos. Y finalmente tiene esta frasecita de Isaías 53 que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Lamentablemente y tristemente era la única manera que Dios el Padre tenía para salvarte a ti y a mí. El primer mártir, el primero en importancia a nivel mundial, Jesús. Ya regresamos con la tercera parte.